La colgaron de un árbol por predicar la Biblia, pero un caballo enviado por Dios caminó por el aire hasta ella. La soga se tensó alrededor del cuello arrugado de Josefina Clark, mientras la turba gritaba con sed de sangre. Sus pies colgaban a centímetros del suelo, y el roble centenario crujía bajo el peso de la injusticia. La anciana, de 74 años, luchaba por respirar, pero sus labios seguían moviéndose, pronunciando una oración muda, inquebrantable. Desde entre la multitud, el pastor Cornelius Blackwood sonreía con satisfacción. Creía haber silenciado, al fin, a la mujer que ponía en riesgo su poder disfrazado de fe. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que el cielo ya había respondido. Y que, en cuestión de minutos, toda la comunidad de Millbrook sería testigo de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Porque esta historia no comenzó con una soga. Comenzó meses atrás, cuando Josefina Clark era solo una viuda solitaria que había encontrado en la palabra de Dios su único refugio. El sol de Alabama se alzaba tímidamente sobre las calles polvorientas de Millbrook, en la mañana del 15 de marzo de 1923. Josefina caminaba con paso firme hacia la plaza del pueblo, cargando su vieja Biblia desgastada entre los brazos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sus cabellos blancos estaban peinados hacia atrás con esmero, y su vestido negro, aunque remendado en varios sitios, lucía impecable. A su edad, cada arruga de su rostro contaba una historia de dolor, pero también de una fe inquebrantable, templada por los golpes de la vida. La plaza comenzaba a llenarse con los trabajadores que se dirigían a las minas de carbón. Hombres con los rostros endurecidos por el trabajo y la pobreza caminaban con pesadez, arrastrando los pies sobre el polvo rojo del sur. Josefina se detuvo junto a la fuente seca del centro. Abrió su Biblia, y comenzó a leer en voz alta, con una claridad que desafiaba su edad. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar», proclamó con una voz que resonó como trueno en el desierto. Los primeros que pasaban la miraron con desdén, algunos se burlaron, pero otros se detuvieron. Josefina había descubierto que las palabras de Jesús tenían un poder especial cuando llegaban a oídos que conocían el sufrimiento. La historia de Josefina Clark no era distinta a la de muchas mujeres de su época. Había llegado a Millbrook 30 años atrás, recién casada con Thomas Clark, un minero irlandés de sonrisa fácil y corazón generoso. Durante 15 años construyeron una vida sencilla, pero feliz. Thomas trabajaba en las minas más profundas, mientras Josefina cuidaba del hogar y soñaba con los hijos que nunca llegaron. Dios había decidido que su vientre permaneciera vacío. Y aunque ese vacío fue, al principio, fuente de tristeza, con el tiempo Josefina aprendió a ver en él un propósito divino, uno que aún no comprendía del todo. Todo cambió en el invierno de 1908. Una explosión en la mina número 3 sepultó a Thomas, junto con otros 26 hombres. Josefina esperó 3 días y 3 noches en la entrada de la mina, rezando y cantando himnos mientras los rescatistas luchaban por llegar hasta los cuerpos. Cuando al fin sacaron el cuerpo de Thomas, destrozado, pero reconocible, Josefina no lloró. Se arrodilló junto a él y le dio gracias a Dios por los 15 años compartidos. Esa noche, sola en su casa vacía, abrió la Biblia de su esposo y comenzó a leer. No se detuvo hasta que el sol volvió a salir. Algo había despertado en ella. Ya no era solo una viuda, se había convertido en una mujer con una misión. Dios había tomado a su esposo, pero le había dado algo a cambio, una comprensión profunda de las Escrituras y una necesidad urgente de compartirlas con el mundo. Durante los siguientes 15 años, vivió de una pequeña pensión de la compañía minera y de trabajos esporádicos, cosiendo ropa o limpiando casas. Pero su verdadera vocación era predicar. Cada mañana, después de orar, se dirigía a la plaza del pueblo y compartía la palabra con quien quisiera, o necesitara, escuchar. Al principio, la tomaban por una excéntrica, una anciana inofensiva. Pero poco a poco, sus palabras comenzaron a tocar corazones endurecidos por la desesperanza. Martha Williams fue la primera en acercarse a ella después de una de sus prédicas matutinas. Era una mujer de mediana edad,
con moretones mal disimulados en los brazos y una mirada que hablaba de años de maltrato. Marta había escuchado cuando Josefina leyó el pasaje sobre cómo Dios consolaba a los quebrantados de corazón, y algo en esas palabras le había dado la esperanza que necesitaba para seguir adelante. «Señora Clark», susurró Marta, acercándose tímidamente. «¿De verdad cree que Dios me ama, a pesar de todo lo que he hecho mal?» Josefina tomó las manos maltratadas de Marta entre las suyas y respondió con una convicción que provenía de lo más profundo de su alma. «Hijita, Dios te ama más de lo que puedas imaginar. Todo lo que has hecho, todo lo que te han hecho, nada de eso cambia el amor que Él siente por ti». Desde ese día, Marta comenzó a asistir regularmente a las prédicas de Josefina. Pronto se le unieron otros: Jim Patterson, un minero que luchaba contra el alcohol; Sara González, una madre soltera rechazada por su propia familia; Tommy Morrison, un niño huérfano que vivía en las calles. Uno por uno, los desechados de Millbrook encontraron en las palabras de Josefina algo que las elegantes homilías de la iglesia principal nunca les habían ofrecido: esperanza genuina y amor incondicional. El pastor Cornelius Blackwood notó estos cambios con creciente alarma. Desde su imponente púlpito en la primera iglesia bautista de Millbrook, observaba cómo sus bancos se vaciaban gradualmente. Los diezmos disminuían cada semana y su influencia en la comunidad comenzaba a tambalear. Blackwood era un hombre alto y corpulento, con una barba negra perfectamente arreglada y unos ojos que brillaban más con ambición que con fervor religioso. Había construido su poder sobre el miedo y la culpa, predicando un evangelio de condenación que mantenía a su congregación sumisa y generosa con sus ofrendas. La mañana del 3 de abril, Blackwood decidió que era hora de investigar personalmente qué estaba haciendo esa viuda entrometida para robarle a su rebaño. Se vistió con su mejor traje negro y caminó hacia la plaza donde Josefina predicaba a un grupo de unas 20 personas. Se mantuvo a distancia, escuchando con atención creciente y con un evidente disgusto. «Hermanos», decía Josefina con voz clara y firme, «no dejen que nadie les diga que Dios es un juez severo que está esperando para castigarlos. Nuestro Señor es un Padre amoroso, que sufre cuando nosotros sufrimos, y se regocija cuando encontramos paz. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo». Blackwood sintió que la sangre le hervía en las venas. Esa mujer estaba predicando exactamente lo opuesto a lo que él había enseñado durante años. Si la gente comenzaba a creer que Dios era puro amor y misericordia, ¿cómo podría él mantener su autoridad? ¿Cómo seguiría llenando sus arcas con las ofrendas de una comunidad atemorizada por la condenación eterna? Cuando Josefina terminó su predicación y la pequeña multitud comenzó a dispersarse, Blackwood se acercó con paso decidido. Sus zapatos de cuero resonaban sobre los adoquines de la plaza. Varios seguidores de Josefina se alejaron instintivamente al ver su expresión severa. «Señora Clark», dijo, con una voz que pretendía ser cordial, pero que no podía ocultar el veneno que llevaba dentro. «Me parece que está usted predicando sin la debida autorización de la iglesia. La colgaron de un árbol por predicar la Biblia, pero un caballo enviado por Dios caminó por el aire hasta ella». La soga se tensó alrededor del cuello arrugado de Josefina Clark, mientras la turba gritaba con sed de sangre. Sus pies colgaban a centímetros del suelo, y el roble centenario crujía bajo el peso de la injusticia. La anciana, de 74 años, luchaba por respirar, pero sus labios seguían moviéndose, pronunciando una oración muda, inquebrantable. Desde entre la multitud, el pastor Cornelius Blackwood sonreía con satisfacción. Creía haber silenciado, al fin, a la mujer que ponía en riesgo su poder disfrazado de fe. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que el cielo ya había respondido. Y que, en cuestión de minutos, toda la comunidad de Millbrook sería testigo de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Porque esta historia no comenzó con una soga. Comenzó meses atrás, cuando Josefina Clark era solo una viuda solitaria que había encontrado en la palabra de Dios su único refugio. El sol de Alabama se alzaba tímidamente sobre las calles polvorientas de Millbrook, en la mañana del 15 de marzo de 1923. Josefina caminaba con paso firme hacia la plaza del pueblo,
cargando su vieja Biblia desgastada entre los brazos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sus cabellos blancos estaban peinados hacia atrás con esmero, y su vestido negro, aunque remendado en varios sitios, lucía impecable. A su edad, cada arruga de su rostro contaba una historia de dolor, pero también de una fe inquebrantable, templada por los golpes de la vida. La plaza comenzaba a llenarse con los trabajadores que se dirigían a las minas de carbón. Hombres con los rostros endurecidos por el trabajo y la pobreza caminaban con pesadez, arrastrando los pies sobre el polvo rojo del sur. Josefina se detuvo junto a la fuente seca del centro. Abrió su Biblia, y comenzó a leer en voz alta, con una claridad que desafiaba su edad. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar», proclamó con una voz que resonó como trueno en el desierto. Los primeros que pasaban la miraron con desdén, algunos se burlaron, pero otros se detuvieron. Josefina había descubierto que las palabras de Jesús tenían un poder especial cuando llegaban a oídos que conocían el sufrimiento. La historia de Josefina Clark no era distinta a la de muchas mujeres de su época. Había llegado a Millbrook 30 años atrás, recién casada con Thomas Clark, un minero irlandés de sonrisa fácil y corazón generoso. Durante 15 años construyeron una vida sencilla, pero feliz. Thomas trabajaba en las minas más profundas, mientras Josefina cuidaba del hogar y soñaba con los hijos que nunca llegaron. Dios había decidido que su vientre permaneciera vacío. Y aunque ese vacío fue, al principio, fuente de tristeza, con el tiempo Josefina aprendió a ver en él un propósito divino, uno que aún no comprendía del todo. Todo cambió en el invierno de 1908. Una explosión en la mina número 3 sepultó a Thomas, junto con otros 26 hombres. Josefina esperó 3 días y 3 noches en la entrada de la mina, rezando y cantando himnos mientras los rescatistas luchaban por llegar hasta los cuerpos. Cuando al fin sacaron el cuerpo de Thomas, destrozado, pero reconocible, Josefina no lloró. Se arrodilló junto a él y le dio gracias a Dios por los 15 años compartidos. Esa noche, sola en su casa vacía, abrió la Biblia de su esposo y comenzó a leer. No se detuvo hasta que el sol volvió a salir. Algo había despertado en ella. Ya no era solo una viuda, se había convertido en una mujer con una misión. Dios había tomado a su esposo, pero le había dado algo a cambio. Una comprensión profunda de las Escrituras y una necesidad urgente de compartirlas con el mundo. Durante los siguientes 15 años, vivió de una pequeña pensión de la compañía minera y de trabajos esporádicos, cosiendo ropa o limpiando casas. Pero su verdadera vocación era predicar. Cada mañana, después de orar, se dirigía a la plaza del pueblo y compartía la palabra con quien quisiera, o necesitara, escuchar. Al principio, la tomaban por una excéntrica, una anciana inofensiva. Pero poco a poco, sus palabras comenzaron a tocar corazones endurecidos por la desesperanza. Martha Williams fue la primera en acercarse a ella después de una de sus prédicas matutinas. Era una mujer de mediana edad, con moretones mal disimulados en los brazos y una mirada que hablaba de años de maltrato. Marta había escuchado cuando Josefina leyó el pasaje sobre cómo Dios consolaba a los quebrantados de corazón, y algo en esas palabras le había dado la esperanza que necesitaba para seguir adelante. «Señora Clark», susurró Marta, acercándose tímidamente. «¿De verdad cree que Dios me ama, a pesar de todo lo que he hecho mal?» Josefina tomó las manos maltratadas de Marta entre las suyas y respondió con una convicción que provenía de lo más profundo de su alma. «Hijita, Dios te ama más de lo que puedas imaginar. Todo lo que has hecho, todo lo que te han hecho, nada de eso cambia el amor que Él siente por ti». Desde ese día, Marta comenzó a asistir regularmente a las prédicas de Josefina. Pronto se le unieron otros: Jim Patterson, un minero que luchaba contra el alcohol; Sara González, una madre soltera rechazada por su propia familia; Tommy Morrison, un niño huérfano que vivía en las calles. Uno por uno, los desechados de Millbrook encontraron en las palabras de Josefina algo que las elegantes homilías de la iglesia principal nunca les habían ofrecido: esperanza genuina y amor incondicional. El pastor Cornelius Blackwood notó estos cambios con creciente alarma.
Desde su imponente púlpito en la primera iglesia bautista de Millbrook, observaba cómo sus bancos se vaciaban gradualmente. Los diezmos disminuían cada semana y su influencia en la comunidad comenzaba a tambalear. Blackwood era un hombre alto y corpulento, con una barba negra perfectamente arreglada y unos ojos que brillaban más con ambición que con fervor religioso. Había construido su poder sobre el miedo y la culpa, predicando un evangelio de condenación que mantenía a su congregación sumisa y generosa con sus ofrendas. La mañana del 3 de abril, Blackwood decidió que era hora de investigar personalmente qué estaba haciendo esa viuda entrometida para robarle a su rebaño. Se vistió con su mejor traje negro y caminó hacia la plaza donde Josefina predicaba a un grupo de unas 20 personas. Se mantuvo a distancia, escuchando con atención creciente y con un evidente disgusto. «Hermanos», decía Josefina con voz clara y firme, «no dejen que nadie les diga que Dios es un juez severo que está esperando para castigarlos. Nuestro Señor es un Padre amoroso, que sufre cuando nosotros sufrimos, y se regocija cuando encontramos paz. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo». Blackwood sintió que la sangre le hervía en las venas. Esa mujer estaba predicando exactamente lo opuesto a lo que él había enseñado durante años. Si la gente comenzaba a creer que Dios era puro amor y misericordia, ¿cómo podría él mantener su autoridad? ¿Cómo seguiría llenando sus arcas con las ofrendas de una comunidad atemorizada por la condenación eterna? Cuando Josefina terminó su predicación y la pequeña multitud comenzó a dispersarse, Blackwood se acercó con paso decidido. Sus zapatos de cuero resonaban sobre los adoquines de la plaza. Varios seguidores de Josefina se alejaron instintivamente al ver su expresión severa. «Señora Clark», dijo, con una voz que pretendía ser cordial, pero que no podía ocultar el veneno que llevaba dentro. «Me parece que está usted predicando sin la debida autorización de la iglesia». Josefina lo miró directamente a los ojos, sin mostrar ni un ápice de intimidación. «Pastor Blackwood, yo predico la palabra de Dios tal como está escrita en estas páginas sagradas. No necesito autorización humana para compartir el amor de Cristo». «Lee, pero también necesita comprensión teológica», replicó Blackwood, inflando el pecho con arrogancia. «Usted está confundiendo a la gente con sus interpretaciones simplistas. La salvación no es tan fácil como usted la presenta. ¿Acaso no dicen las Escrituras que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo?», respondió Josefina, abriendo su Biblia en la página correspondiente. ¿No proclamó Jesús que su yugo es fácil y su carga ligera? La discusión continuó durante varios minutos, atrayendo la atención de otros habitantes del pueblo. Blackwood citaba pasajes sobre juicio y condenación, mientras Josefina respondía con versículos sobre amor y misericordia. La diferencia entre ambos enfoques era tan marcada, que incluso los observadores más simples podían percibir que estaban escuchando dos religiones completamente distintas. Finalmente, Blackwood comprendió que no ganaría esa batalla con argumentos bíblicos. Josefina conocía las Escrituras mejor que él, y lo peor, sus interpretaciones estaban llenas de una sinceridad que él no podía fingir. Decidió cambiar de táctica. «Señora Clark», dijo con una sonrisa falsa, «creo que sería beneficioso para todos si usted viniera a predicar en mi iglesia. Así podríamos trabajar juntos, para el bien de la comunidad». Josefina sonrió con genuina amabilidad, pero su respuesta fue firme. «Pastor Blackwood, agradezco su invitación, pero creo que Dios me ha llamado a predicar aquí, en las calles, donde están aquellos que más necesitan escuchar su palabra. Los enfermos necesitan médico, no los sanos». Esa respuesta fue la gota que derramó el vaso. Blackwood se alejó con el rostro enrojecido por la humillación, pero ya tenía un plan formándose en su mente. Si no podía vencer a Josefina con argumentos, tendría que usar otros métodos. Esa misma tarde, Blackwood se reunió con el sheriff Jake Morrison y el alcalde Henry Caldwell en la oficina municipal. Los tres eran viejos amigos que habían construido su poder sobre acuerdos mutuos y favores intercambiados. Morrison era un hombre brutal que mantenía el orden a través del miedo, mientras que Caldwell era un político corrupto que se enriquecía a costa del pueblo. «Caballeros», comenzó Blackwood,
Tenemos un problema que requiere nuestra atención inmediata. Esa viuda Clark está causando disturbios en la plaza con sus prédicas heréticas. ¿Qué tipo de disturbios?, preguntó Morrison, jugueteando con su pistola. Está desafiando la autoridad de la iglesia y confundiendo a la gente con falsas doctrinas. Si no la detenemos ahora, pronto tendremos una rebelión religiosa en nuestras manos. Caldwell se rascó la barba, pensativo. ¿Y qué propone que hagamos? Técnicamente, no está quebrantando ninguna ley. Podríamos crear una ordenanza que requiera licencias para predicar en lugares públicos, sugirió Blackwood. O mejor aún, podríamos encontrar alguna otra forma de disuadirla. Los tres hombres intercambiaron miradas significativas. Todos entendían que estaban hablando de algo más que simples ordenanzas municipales. Mientras tanto, Josefina había regresado a su pequeña casa al final de la calle principal. Era una construcción modesta de madera, con apenas 2 habitaciones y un pequeño jardín donde cultivaba verduras. Después de preparar una cena simple de pan y sopa, se sentó en su silla favorita junto a la ventana y abrió su Biblia para sus oraciones vespertinas. Mientras leía, una extraña sensación la embargó. No era miedo exactamente, sino una premonición profunda. Algo dentro de ella le decía que se acercaban tiempos difíciles. Cerró los ojos y oró con fervor, pidiendo fortaleza para enfrentar cualquier prueba que el Señor pusiera en su camino. Fue entonces cuando tuvo la visión. No fue un sueño, porque estaba completamente despierta, ni fue una alucinación, porque la imagen era más clara que la realidad misma. Vio una multitud enfurecida, vio una soga, vio su propio cuerpo colgando de un árbol. Pero también vio algo más, una luz brillante descendiendo del cielo, una presencia divina que la rodeaba con amor y protección. Cuando la visión terminó, Josefina sintió una paz profunda llenando su corazón. Sabía que se acercaban tiempos de prueba, pero también sabía que Dios no la abandonaría. Se arrodilló junto a su cama y oró. Señor, si es tu voluntad que yo sufra por predicar tu palabra, dame la fortaleza para hacerlo con dignidad. Pero si has decidido librarme, que sea para tu gloria y no para la mía. Esa noche, Josefina durmió profundamente, sin saber que, en la oficina del sheriff, 3 hombres poderosos estaban planeando su destrucción. Querido espectador, desde donde nos estés viendo, desde qué rincón del mundo sigas esta historia de fe y milagros, nos encanta leer tus comentarios y saber que estas historias llegan a tu corazón. La historia de Josefina Clark apenas comienza, y lo que viene te dejará sin aliento. El domingo siguiente a su confrontación con Josefina, el pastor Cornelius Blackwood subió a su púlpito con una determinación férrea que se reflejaba en cada línea de su rostro. La primera iglesia bautista estaba abarrotada como siempre, pero él había notado que faltaban algunos rostros familiares. Los bancos del fondo, donde solían sentarse los trabajadores más humildes, lucían sospechosamente vacíos. Blackwood ajustó su corbata negra, abrió su Biblia con un golpe seco que resonó por toda la nave y comenzó su sermón con una voz que destilaba veneno disfrazado de santidad. Hermanos en Cristo, bramó desde el púlpito elevado, su voz rebotando contra las paredes de madera. Hoy debo advertirles sobre un peligro que acecha a nuestra comunidad. Hay lobos vestidos de ovejas que se pasean por nuestras calles, predicando falsas doctrinas que llevan a la perdición eterna. La congregación se movió inquieta en sus asientos. Blackwood había perfeccionado el arte de crear tensión y expectativa, y sabía exactamente cuándo hacer una pausa para que sus palabras calaran profundo en la mente de sus oyentes. Estos falsos profetas, continuó, elevando la voz gradualmente, les dirán que la salvación es fácil, que Dios perdona sin arrepentimiento, que no hay consecuencias para el pecado. Pero yo les digo que estas son mentiras del mismísimo que están diseñadas para arrastrar a las almas inocentes hacia la condenación. Margaret Henderson, una de las mujeres más influyentes del pueblo y esposa del dueño del banco local, asintió vigorosamente desde la primera fila. Su rostro había adquirido esa expresión de indignación justa que Blackwood tanto apreciaba en su congregación más fiel. Las Escrituras nos advierten claramente, prosiguió Blackwood, golpeando el púlpito con su puño,
que en los últimos días vendrán falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Y yo les digo que ese tiempo ha llegado a Millbrook. Aunque nunca mencionó el nombre de Josefina directamente, cada persona en esa iglesia sabía exactamente de quién estaba hablando. Blackwood había calculado cuidadosamente sus palabras para plantar la semilla de la desconfianza sin exponerse a acusaciones directas de calumnia. Por tanto, concluyó con voz solemne: les exhorto a que se mantengan alejados de estas influencias corruptoras. Protejan a sus familias, protejan a sus hijos, y recuerden que solo a través de esta iglesia, bajo mi guía pastoral, pueden encontrar el verdadero camino hacia la salvación. El sermón tuvo el efecto deseado. Al salir de la iglesia, los feligreses murmuraban entre ellos sobre los peligros de escuchar a predicadores no autorizados. Algunos que habían mostrado interés en las palabras de Josefina comenzaron a dudar, mientras que otros se endurecieron en su oposición hacia la anciana. 3 días después del sermón incendiario de Blackwood, el alcalde Henry Calvel convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Municipal. La sala estaba llena de los ciudadanos más prominentes del pueblo, todos cuidadosamente seleccionados por su lealtad hacia el establishment local. Calvel, un hombre rechoncho con bigote engomado, se aclaró la garganta y procedió a leer una nueva ordenanza que había sido redactada durante la madrugada. Por la presente, leyó con voz oficial: queda prohibida cualquier reunión religiosa pública que no cuente con la debida autorización de las autoridades municipales y eclesiásticas correspondientes. Cualquier persona que viole esta ordenanza será sujeta a arresto inmediato y multas considerables. Jim Patterson, el minero que había encontrado consuelo en las palabras de Josefina, se puso de pie, tembloroso, desde el fondo del salón. Señor alcalde, esto significa que la señora Clark ya no podrá predicar en la plaza. Calvel lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta ordenanza se aplica a cualquier persona que realice actividades religiosas no autorizadas en espacios públicos. Señor Patterson, estoy seguro de que usted comprende la importancia de mantener el orden y la ortodoxia religiosa en nuestra comunidad. La nueva ley entró en vigor inmediatamente. Al día siguiente, cuando Josefina llegó a la plaza con su Biblia, como había hecho durante años, se encontró con el sheriff Jake Morrison esperándola junto a la fuente seca. Morrison era un hombre corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, recuerdo de una riña en un bar años atrás. Su placa brillaba al sol matutino, pero sus ojos eran fríos como el acero. Señora Clark, dijo Morrison con una voz que intentaba sonar oficial, pero que no podía ocultar la satisfacción personal: me temo que ya no puede predicar aquí. Nueva ordenanza municipal. Josefina sostuvo su Biblia contra el pecho y miró al sheriff directamente a los ojos. Sheriff Morrison, ¿desde cuándo es ilegal leer la palabra de Dios en un lugar público? Desde que el consejo decidió que lo era, respondió Morrison, poniendo su mano sobre la culata de su pistola en un gesto claramente intimidatorio. Le sugiero que se vaya a casa y se mantenga callada, o tendré que arrestarla. Durante varios días, Josefina obedeció la nueva ley, pero su corazón ardía con la injusticia de la situación. No podía comprender cómo compartir el amor de Cristo había sido convertido en un acto criminal. Fue Martha Williams quien le sugirió una solución. Señora Clark, le dijo Martha durante una visita nocturna a la casa de Josefina, mi casa tiene un sótano grande. Podríamos reunirnos ahí sin que nadie se dé cuenta. Josefina consideró la propuesta cuidadosamente. Por un lado, no quería poner en peligro a Martha ni a ninguno de sus seguidores. Por otro, sentía que Dios la había llamado a predicar, y ninguna ley humana podía cancelar un mandato divino. Si estás segura de que quieres correr ese riesgo, respondió finalmente Josefina, entonces acepto tu invitación. Las reuniones secretas comenzaron esa misma semana. Cada noche, pequeños grupos de personas se deslizaban silenciosamente hacia la casa de Martha, entrando uno por uno para no despertar sospechas. El sótano era húmedo y mal ventilado, iluminado apenas por unas cuantas velas, pero para los asistentes era un santuario sagrado donde podían escuchar palabras de esperanza sin temor a la persecución. Tommy Morrison, el niño huérfano que vivía en las calles, se había convertido en un vigilante no oficial para el grupo.
Con sus 14 años y su conocimiento íntimo de cada callejón y escondite del pueblo, Tommy podía detectar cualquier movimiento sospechoso y advertir al grupo si se acercaba algún peligro. Sara González, la madre soltera que había sido rechazada por su familia, también se había vuelto una protectora feroz de Josefina. Sara había organizado a las mujeres del grupo para que se turnaran acompañando a Josefina durante sus actividades diarias, asegurándose de que nunca estuviera completamente sola. Pero a pesar de todas las precauciones, el miedo comenzó a extenderse entre los seguidores de Josefina. Algunos dejaron de asistir a las reuniones, aterrorizados por las posibles consecuencias de ser descubiertos. Otros llegaban nerviosos y distraídos, constantemente mirando hacia las escaleras del sótano, como si esperaran que en cualquier momento aparecieran los agentes del sheriff. Blackwood no tardó en descubrir las reuniones secretas. Sus espías estaban por todas partes y pronto recibió informes detallados sobre las actividades clandestinas de Josefina. Decidió que era momento de intensificar su campaña de intimidación. Una semana después de que comenzaran las reuniones secretas, Blackwood contrató a 2 matones de un pueblo vecino. Eran hermanos apellidados Torrance, conocidos por su brutalidad y falta de escrúpulos. Patch Torrance era alto y delgado como una vara, con ojos de serpiente y una sonrisa que helaba la sangre. Su hermano menor, Wade, era bajo y rechoncho, pero compensaba su falta de estatura con una violencia desproporcionada que había dejado a varios hombres lisiados de por vida. Los hermanos Torrance comenzaron su trabajo de inmediato. Su primera víctima fue Jim Patterson, el minero que había hecho la pregunta incómoda en la reunión del consejo municipal. Una noche, mientras Patterson regresaba a casa después de su turno en la mina, los Torrance lo interceptaron en un callejón oscuro. «Oye, Patterson», le gritó Patch mientras emergía de las sombras. «Nos han dicho que andas escuchando a predicadores que no deberías escuchar». Patterson, exhausto después de 10 horas de trabajo subterráneo, apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Wade lo golpeara en el estómago con un puño de hierro. El minero se dobló por el dolor, luchando por respirar. «Esto es solo una advertencia», siseó Patch mientras Wade le propinaba otro golpe en las costillas. «La próxima vez que sepamos que andas en esas reuniones secretas, los golpes serán mucho peores». Patterson logró llegar a su casa tambaleándose, con 2 costillas fracturadas y el rostro hinchado. Su esposa quiso llamar al sheriff, pero Patterson sabía que Morrison no haría nada para ayudarlo. En su lugar, decidió que ya no podía arriesgarse a asistir a las reuniones de Josefina. Los ataques de intimidación se multiplicaron durante las siguientes semanas. Sara González encontró las ventanas de su casa rotas una mañana, con una nota amenazante clavada en su puerta. Martha Williams descubrió que alguien había matado a sus gallinas durante la noche, decapitándolas y dejando los cadáveres esparcidos por su patio como una advertencia macabra. Pero el incidente que realmente quebrantó el corazón de Josefina involucró a Sara Mitell, una joven de 22 años que había encontrado en las palabras de la anciana la fuerza para sobrevivir a un matrimonio abusivo. Sara había comenzado a asistir a las reuniones secretas en busca de consuelo, pero su esposo, Edgar Mitchell, era un fanático religioso que seguía ciegamente las enseñanzas de Blackwood. Edgar había notado los cambios en su esposa. Sara ya no se encogía de miedo cada vez que Edgar alzaba la voz. Había comenzado a cuestionar algunos de sus comportamientos más abusivos. Pero cuando él descubrió que Sara había estado asistiendo a las reuniones de Josefina, su furia no tuvo límites. Una noche, al regresar de una de esas reuniones secretas, Sara encontró a Edgar esperándola en casa, con un cinturón de cuero en las manos y una expresión de locura en sus ojos. «Mujer del diablo», le gritó mientras la golpeaba salvajemente. «Has estado contaminando tu alma con las mentiras de esa bruja». La paliza fue tan brutal que Sara quedó inconsciente durante horas. Al despertar, su rostro estaba tan hinchado que apenas podía abrir los ojos, y un dolor punzante recorría todo su cuerpo, señal de múltiples fracturas. Edgar había llevado su fanatismo al extremo, convencido de que estaba salvando el alma de su esposa a través de la violencia. «La próxima vez que sepas de esa vieja loca», le susurró al oído mientras Sara gemía de dolor, «te mato».
Cuando Josefina se enteró de lo que había sucedido, sintió que su corazón se partía en dos. Había predicado sobre el amor y la misericordia de Dios, pero sus palabras habían resultado en sufrimiento para una joven inocente que solo buscaba esperanza en medio del dolor. Esa misma semana, Josefina tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. No podía permitir que otros pagaran el precio por su ministerio. Era hora de confrontar directamente a quienes pervertían el mensaje de Cristo para servir sus propios intereses. El domingo por la mañana, mientras Blackwood iniciaba su sermón habitual, lleno de amenazas y condenación, Josefina entró por la puerta principal de la primera iglesia bautista. Su presencia provocó un murmullo inmediato entre la congregación. Algunos la miraron con hostilidad, otros con curiosidad, y unos pocos con una admiración secreta, temerosa de mostrarse abiertamente. Blackwood se detuvo en medio de su sermón, claramente desconcertado por la inesperada aparición de su enemiga en territorio que consideraba sagrado. «Pastor Blackwood», dijo Josefina con voz clara, que resonó hasta el último rincón, «he venido a hacerle una pregunta delante de toda su congregación». El silencio se volvió absoluto, tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas entrando por las ventanas abiertas. Blackwood logró recomponer su expresión y respondió con frialdad calculada. «Esta es la casa de Dios, señora Clark. Si tiene algo que decir, hágalo con respeto». Josefina caminó lentamente por el pasillo central, sin apartar los ojos de Blackwood. Al llegar al frente, se detuvo y abrió su Biblia gastada. «Pastor», dijo con una voz que temblaba, no de miedo, sino de justa indignación, ¿puede explicarle a su congregación por qué está usando matones para golpear a trabajadores inocentes? ¿Puede decirles por qué promueve la violencia contra mujeres indefensas? ¿Es esto lo que Jesús habría hecho? Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Blackwood sintió que la sangre le subía al rostro, pero se mantuvo firme. «Señora Clark», respondió con tono paternal, aunque impregnado de desprecio, «me temo que está confundida. No promuevo violencia alguna, simplemente protejo a mi rebaño de influencias corruptoras». «¿Protección?», replicó Josefina alzando la voz para que todos la escucharan. ¿Llama protección a golpear a Jim Patterson hasta fracturarle las costillas? ¿Llama protección a que Edgar Mitchell casi mate a su esposa por escuchar la palabra de Dios? La congregación quedó electrizada. Muchos ignoraban estos hechos, y las revelaciones de Josefina los conmocionaron. Margaret Henderson se levantó indignada. «¿Cómo se atreve a acusar a nuestro pastor de tales cosas?», gritó desde su banco. «Usted es una perturbadora que solo trae problemas a nuestra comunidad». Pero antes de que Josefina respondiera, Jim Patterson se puso de pie desde el fondo, con el rostro todavía marcado por los moretones. «Ella dice la verdad», declaró, provocando un silencio absoluto. «Me golpearon por ir a escucharla predicar y sé que no soy el único». Más voces comenzaron a alzarse desde distintas partes de la iglesia. Personas intimidadas, amenazadas o atacadas contaron sus historias. La fachada de respetabilidad que Blackwood había construido comenzó a desmoronarse ante su propia congregación. Blackwood entendió que perdía el control. Hizo una señal discreta hacia el fondo, y uno de sus diáconos salió corriendo a buscar al sheriff Morrison. «¡Basta!», rugió Blackwood, golpeando el púlpito con ambos puños. «Esta mujer ha venido a sembrar discordia en la casa de Dios. No permitiré que contamine más esta sagrada congregación». Pero Josefina no había terminado. Abrió su Biblia en una página marcada especialmente para esa ocasión y comenzó a leer con voz que resonó como trueno por toda la iglesia. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La cita bíblica cayó como una bomba. Josefina usó las propias palabras de Jesús para denunciar la hipocresía de Blackwood, y el impacto fue devastador. En ese instante, el sheriff Morrison irrumpió en la iglesia acompañado por dos de sus deputies. Morrison había esperado esta oportunidad para arrestar a Josefina, y ahora la tenía.
Josefina Clark, bramó Morrison mientras avanzaba hacia el altar. Queda arrestada por alterar el orden público y blasfemar en un lugar sagrado. Pero justo cuando Morrison extendió las manos para esposarla, algo inesperado ocurrió. Sarah González, Martha Williams, Tommy Morrison y varios otros seguidores se pusieron de pie al unísono y comenzaron a avanzar hacia el frente de la iglesia, formando un círculo protector alrededor de Josefina. «Si arresta a la señora Clark», dijo Sarah con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, «tendrá que arrestarnos a todos nosotros también». Morrison miró nervioso a Blackwood, quien asintió casi imperceptiblemente. El sheriff comprendió que arrestar a media docena de personas en una iglesia llena de testigos podría traer más problemas que soluciones. «Muy bien», dijo Morrison con una sonrisa cruel. «Si quieren proteger a esta agitadora, todos ustedes serán cómplices de sus crímenes». Durante los días siguientes, Morrison y sus hombres arrestaron a 5 de los seguidores más prominentes de Josefina, bajo cargos totalmente fabricados. A Tommy Morrison lo acusaron de robo, aunque todo el pueblo sabía que era honesto como el día. A Jim Patterson lo arrestaron por embriaguez pública, pese a no haber tocado una gota en años. Martha Williams fue acusada de operar un prostíbulo en su casa, una acusación tan absurda que incluso algunos partidarios de Blackwood se sintieron incómodos. Cada arresto estaba diseñado para enviar un mensaje claro: cualquiera que apoyara a Josefina pagaría un precio alto. La estrategia funcionó. Muchos seguidores, aterrados ante la posibilidad de ser detenidos bajo cargos falsos, dejaron de asistir a las reuniones secretas. Josefina se encontró cada vez más aislada, cargando el peso de la responsabilidad por el sufrimiento de quienes creyeron en su mensaje. Las noches se volvieron largas, llenas de oraciones desesperadas pidiendo a Dios que le mostrara el camino correcto. Una noche, mientras se arrodillaba junto a su cama en la casa vacía, sintió en su corazón una carga tan pesada que creyó que se ahogaría en su propia desesperación. Las palabras escaparon de sus labios como un gemido profundo, nacido del alma. «Señor», susurró entre lágrimas, «no sé si estoy siguiendo tu voluntad o mis propios deseos. He visto sufrir a gente inocente por mi causa y mi corazón se está rompiendo. Si este camino es tuyo, dame fuerzas para seguirlo. Si no lo es, muéstrame cómo detener este dolor». El silencio que siguió fue tan profundo que pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Pero poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenar su espíritu, como si una presencia invisible hubiera entrado a consolarla. En ese instante de quietud, Josefina sintió con absoluta claridad que su jornada estaba lejos de terminar y que las pruebas más duras aún estaban por venir. La gota que derramó el vaso llegó cuando Rebecca Thornton, la hija de 17 años del juez del condado, comenzó a asistir secretamente a las reuniones de Josefina. Rebecca había crecido en una familia que veía la religión como una herramienta de control social, más que como fuente de fe genuina. Su padre, el juez Elias Thornton, era uno de los hombres más poderosos de la región, con influencia que se extendía mucho más allá de Millbrook. Rebecca había oído hablar de Josefina por Sarah González, quien trabajaba como doncella en la mansión de los Thornton. Las conversaciones susurradas en el lavadero sobre una anciana que predicaba el amor incondicional de Dios despertaron en ella una curiosidad que no pudo ignorar. Una noche, disfrazada con la ropa de una sirvienta, Rebecca escapó de casa y siguió a Sarah hasta el sótano húmedo donde Josefina compartía las escrituras con sus seguidores. Lo que escuchó esa noche cambió su vida para siempre. Por primera vez en sus 17 años oyó hablar de un Dios que no era un juez severo esperando castigar cada transgresión, sino un padre amoroso que buscaba una relación personal con cada uno de sus hijos. Las palabras de Josefina penetraron en su corazón como agua fresca en tierra seca, y Rebecca supo que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Durante 3 semanas, Rebecca continuó asistiendo a las reuniones secretas. Su transformación fue tan evidente que ni siquiera pudo ocultarla en casa. Comenzó a tratar a los sirvientes con una bondad y respeto desconocidos hasta entonces. Se apartó de los crueles chismes que marcaban las reuniones sociales de las damas de la alta sociedad. Y, lo más importante, comenzó a cuestionar las rígidas y punitivas enseñanzas que había recibido toda su vida.
El juez Thornton notó con creciente alarma los cambios en su hija. Cuando finalmente le arrancó la verdad sobre sus actividades nocturnas, su furia fue implacable. Thornton era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo, y la idea de que una predicadora callejera hubiera influenciado a su hija le resultaba intolerable. La mañana del 15 de junio de 1923, el juez Thornton se presentó en la oficina del pastor Blackwood con una determinación que helaba la sangre. Thornton era un hombre alto y delgado, con ojos grises capaces de congelar el alma de cualquiera que lo mirara fijamente. Su reputación de severidad implacable hacía temblar incluso a los criminales más endurecidos en su tribunal. «Pastor Blackwood», dijo Thornton con una voz que destilaba autoridad absoluta. «Esta situación con la señora Clark ha ido demasiado lejos. Ha corrompido a mi hija y no permitiré que continúe envenenando las mentes de otros jóvenes inocentes». Blackwood, que había estado esperando una oportunidad como esta, se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Thornton, comparto completamente su preocupación. He estado buscando la forma de lidiar definitivamente con este problema. Creo que ha llegado el momento de actuar», respondió. Thornton apoyó sus manos sobre el escritorio de Blackwood y continuó. «Tengo contactos en todo el condado. Puedo conseguir que se reúnan los hombres necesarios para resolver este asunto de una vez por todas». Durante las siguientes 48 horas, Thornton y Blackwood trabajaron febrilmente para organizar lo que eufemísticamente llamaron una reunión de ciudadanos preocupados, pero en realidad estaban reclutando a los hombres más violentos y sugestionables del condado para formar una turba que hiciera el trabajo sucio que ellos no querían afrontar directamente. Los hermanos Torrance fueron los primeros en unirse a la causa. Bucky y Wade habían estado esperando la oportunidad de intensificar su campaña de terror, y la perspectiva de actuar con respaldo oficial los llenaba de una excitación sádica. Pronto se les unieron otros hombres de reputación cuestionable: Mason Briggs, un exconvicto que salió de prisión apenas 6 meses antes; Robert Kane, un granjero conocido por su crueldad hacia sus trabajadores; y Lucer Hayes, un borracho violento involucrado en varios incidentes en condados vecinos. El viernes 17 de junio, Blackwood organizó una reunión pública en el salón municipal bajo el pretexto de discutir la amenaza moral que enfrentaba la comunidad. El salón estaba abarrotado con más de 200 personas, muchas cuidadosamente seleccionadas por su propensión a la violencia o su susceptibilidad a la manipulación emocional. Blackwood subió al podio vestido con su mejor traje negro, llevando una Biblia en una mano y una cruz de madera en la otra. Su presencia imponente y voz de trueno llenaron el salón con una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. «Hermanos y hermanas», comenzó, elevando su voz hasta convertirse en un rugido. «Esta noche nos hemos reunido para enfrentar una amenaza que pone en peligro las almas de nuestros hijos y las bases mismas de nuestra sociedad cristiana». Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Blackwood, paseándose por el escenario como un león enjaulado, continuó. «Durante meses hemos permitido que una mujer que se hace llamar predicadora esparza veneno espiritual por nuestras calles. Hemos sido demasiado tolerantes, demasiado pacientes, demasiado cristianos en nuestro trato con esta amenaza». La multitud comenzó a agitarse, algunos gritaron palabras de apoyo, mientras otros asintieron vigorosamente. Blackwood sonrió internamente al ver que sus palabras causaban el efecto deseado. «Pero ya no podemos seguir tolerando esta situación», bramó, elevando la cruz sobre su cabeza. «Josefina Clark no es una predicadora, es una bruja que usa las sagradas escrituras para sus propios fines diabólicos. Ha hechizado a nuestros hijos, corrompido a nuestras mujeres y sembrado semillas de rebelión en nuestras familias». El grito de bruja resonó por todo el salón, iniciado por Buck Torrance y rápidamente amplificado por decenas de voces. Blackwood permitió que el clamor continuara durante varios minutos, alimentando el frenesí que se estaba construyendo. «Las escrituras son claras», rugió cuando finalmente logró silenciar a la multitud. «No permitirás que viva la hechicera». Éxodo 22:18. La palabra de Dios es nuestra guía y exige justicia. El juez Thornton se puso de pie en la primera fila, su figura imponente agregando peso institucional a las palabras de Blackwood.
Como representante de la ley en este condado, declaró solemnemente, puedo asegurarles que esta mujer ha violado múltiples estatutos relacionados con la alteración del orden público y la práctica ilegal de actividades religiosas. La mentira fluyó de los labios de Thornton con una facilidad que habría impresionado al más astuto, pero la multitud no estaba en condiciones de cuestionar la palabra de un juez, especialmente cuando confirmaba lo que ya quería creer. ¿Qué proponen que hagamos?, gritó alguien desde el fondo del salón. Blackwood intercambió una mirada significativa con Thornton antes de responder. Propongo que esta misma noche actuemos como instrumentos de la justicia divina, que llevemos a esta mujer ante el tribunal de la opinión pública y la confrontemos con sus crímenes contra Dios y la humanidad. La multitud rugió su aprobación. En cuestión de minutos, la reunión se había transformado en una turba sedienta de sangre, lista para actuar bajo la bandera de la justicia divina. Era casi medianoche cuando la turba llegó a la pequeña casa de Josefina. La anciana había estado orando en su habitación, sintiendo en su espíritu que algo terrible se acercaba. Cuando escuchó los gritos y las antorchas que se aproximaban, supo que había llegado el momento que había visto en su visión profética. La puerta se abrió con violencia, arrancando las bisagras de su marco. Buck Torrance fue el primero en entrar, seguido por una docena de hombres con rostros desfigurados por la ira y el fanatismo. Encontraron a Josefina arrodillada junto a su cama, con la Biblia abierta y las manos entrelazadas en oración. Josefina Clark, rugió Buck mientras la tomaba brutalmente del brazo. Quedas arrestada por los ciudadanos de Millbrook bajo cargos de brujería y herejía. Josefina no opuso resistencia. Permitió que la arrastraran fuera de su casa, llevando solo su Biblia contra el pecho. Mientras la multitud la rodeaba, gritando insultos y amenazas, ella mantenía una calma sobrenatural que desconcertó incluso a sus captores. Sara González y Martha Williams, alertadas por el ruido de la turba, corrieron hacia la casa de Josefina y llegaron justo a tiempo para ver cómo la arrastraban hacia el centro del pueblo. «¡Deténganse!», gritó Sara, abriéndose paso entre la multitud. Ella no ha hecho nada malo. Wade Torrance se volvió hacia Sara con una sonrisa sádica. «Cállate, perra, o te llevaremos con tu maestra bruja». Martha Williams intentó ayudar a Sara, pero fue derribada por un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente sobre el suelo polvoriento. Tommy Morrison, el muchacho huérfano que había servido como vigilante para el grupo, salió de las sombras con una piedra en la mano, dispuesto a defender a Josefina con su vida. «Déjenla en paz», gritó el muchacho, arrojando la piedra que golpeó a Mason Briggs en la cabeza y le abrió una herida sangrante. La respuesta fue inmediata y brutal. 3 hombres se abalanzaron sobre Tommy, golpeándolo con puños y palos hasta que el muchacho quedó tirado en el suelo, gimiendo de dolor, con sangre manando de múltiples heridas. Jim Patterson también intentó intervenir, pero su valor no pudo compensar la desventaja numérica. Fue rápidamente sometido y golpeado hasta perder la conciencia, su cuerpo quedando inmóvil junto al de Tommy. Josefina presenció toda la violencia con el corazón destrozado. Ver a esos jóvenes valientes siendo brutalizados por defenderla era más doloroso que cualquier tortura física que pudieran infligirle a ella misma. «¡Basta!», gritó con una voz que sorprendió a todos por su autoridad. «Yo soy la que buscan. Dejen en paz a estos inocentes». La multitud se dirigió hacia el centro del pueblo, arrastrando a Josefina por las calles polvorientas, mientras cientos de espectadores se unían a la procesión macabra. Muchos de los que se habían mantenido neutrales en el conflicto religioso fueron arrastrados por la histeria colectiva, gritando acusaciones y demandando justicia. El roble centenario se alzaba en el corazón del pueblo como un monumento a la brutalidad del pasado. Durante décadas, había sido lugar donde se realizaban ejecuciones públicas, aunque no se usaba para ese propósito desde hacía más de 20 años. El árbol era masivo, con un tronco tan ancho que se necesitarían 8 hombres tomados de las manos para rodearlo completamente. Sus ramas se extendían como brazos gigantescos y una de ellas, situada a unos 4 metros del suelo, había servido como patíbulo improvisado en el pasado. Alguien había preparado todo con anticipación.
Una soga nueva colgaba de la rama principal y una plataforma de madera había sido colocada debajo del árbol. Era evidente que esta no había sido una decisión espontánea de la multitud, sino un plan cuidadosamente orquestado. Blackwood se subió a la plataforma llevando consigo una Biblia y una cruz. Su presencia transformó el linchamiento en una ceremonia religiosa perversa, dando una fachada de legitimidad espiritual a un acto de pura barbarie. «Hermanos en Cristo», proclamó Blackwood, su voz resonando por encima del clamor de la multitud. «Esta noche servimos como instrumentos de la justicia divina. Esta mujer ha desafiado la palabra de Dios, ha corrompido a nuestros hijos y ha sembrado semillas de rebelión en nuestras familias sagradas». La multitud rugió su aprobación. Josefina fue empujada hacia la plataforma, donde Buck Torrance la esperaba con la soga en las manos. A sus 74 años, la anciana parecía frágil y vulnerable, pero su espíritu permanecía inquebrantable. «Josefina Clark», declaró Blackwood con voz solemne, «ha sido hallada culpable de brujería y herejía por el Tribunal de la Opinión Pública. ¿Tienes algo que decir antes de que se ejecute la sentencia?» Josefina miró hacia la multitud de rostros contorsionados por el odio y la sed de sangre. En sus ojos no había miedo, sino una compasión profunda que desconcertó incluso a sus enemigos más acérrimos. «Padre», dijo con voz clara y fuerte, «perdónalos porque no saben lo que hacen». La cita directa de las palabras de Jesús en la cruz cayó sobre la multitud como un balde de agua fría. Por un momento, algunos espectadores sintieron una punzada de duda sobre lo que estaban haciendo, pero Blackwood rápidamente recuperó el control de la situación. «Incluso ahora intenta hechizarnos con sus palabras», gritó, señalando acusadoramente a Josefina. «Es la evidencia final de su naturaleza diabólica». Buck Torrance colocó la soga alrededor del cuello de Josefina con una sonrisa cruel. La anciana no opuso resistencia, pero continuó orando en voz baja mientras la multitud gritaba por su muerte. «¿Quién la?», gritó alguien desde la multitud. «Que se pudra en el infierno», añadió otro. «Bruja», corearon varios más. Cuando Buck Torrance empujó a Josefina fuera de la plataforma, la soga se tensó alrededor de su cuello con una violencia que le cortó la respiración de inmediato. Sus pies colgaron a centímetros del suelo y su cuerpo comenzó a balancearse suavemente mientras luchaba por respirar. La multitud estalló en gritos de triunfo y satisfacción. Algunos arrojaron piedras al cuerpo colgante de Josefina, mientras otros gritaban insultos y maldiciones. Era como si toda la maldad acumulada en sus corazones hubiera encontrado finalmente una salida. «Miren a la gran predicadora», se burló Wade Torrance. «No parece tan poderosa colgando como un cerdo. Que su Dios la salve si puede». «Sí», añadió Mason Briggs, provocando risas crueles entre la multitud. Josefina luchó por respirar, pero la soga estaba demasiado apretada alrededor de su cuello. Sus pies se agitaban desesperadamente, buscando algo sólido donde apoyarse, pero solo encontraban aire. Su rostro comenzó a enrojecerse, luego a volverse púrpura, mientras la falta de oxígeno afectaba su cerebro. Pero incluso mientras luchaba por su vida, los labios de Josefina continuaron moviéndose en oración. Sus ojos estaban cerrados, pero su espíritu estaba completamente concentrado en Dios, pidiendo no por su propia salvación, sino por el perdón de aquellos que la estaban matando. «Señor», susurró con el poco aire que le quedaba, «ten misericordia de estas almas perdidas. No saben lo que hacen. Perdónalos como tú me has perdonado a mí». La multitud continuó gritando y burlándose, pero algunos espectadores comenzaron a sentir una inquietud inexplicable. Había algo en la manera en que Josefina enfrentaba la muerte que no encajaba con su percepción de ella como una bruja malvada. No había maldiciones, no había amenazas de venganza, solo oraciones de perdón y misericordia. Margaret Henderson, que había estado gritando insultos desde el frente de la multitud, sintió de repente una punzada de duda. La forma en que Josefina había citado las palabras de Jesús, la manera en que oraba por sus enemigos incluso mientras la mataban, le recordó poderosamente las historias de los mártires cristianos que había escuchado en su infancia. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante.
El cuerpo de Josefina se debilitaba gradualmente. Sus movimientos se volvían más lentos y su respiración se reducía a jadeos desesperados. La multitud comenzó a calmarse, satisfecha de que finalmente hubieran silenciado a la mujer que consideraban una amenaza para su forma de vida. Fue en ese momento de aparente triunfo cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Al principio, solo unas pocas personas lo notaron, un brillo extraño en el horizonte oriental, como si el sol estuviera saliendo en medio de la noche. Pero, poco a poco, más y más espectadores comenzaron a levantar la vista, señalando hacia el cielo con expresiones de asombro y confusión. Una luz dorada, más brillante que cualquier estrella, pero más suave que el sol, comenzó a descender lentamente del firmamento. No era como ninguna luz que hubieran visto antes. Parecía tener una cualidad viva, pulsando con una energía que tocaba algo profundo en el alma de quienes la observaban. La multitud se fue silenciando gradualmente hasta que solo se escuchaba el crujido de las antorchas y los jadeos débiles de Josefina. Todos los ojos estaban fijos en la luz descendente, que parecía dirigirse directamente hacia el roble centenario. Josefina, en sus últimos momentos de conciencia, también percibió la luz. Aunque sus ojos físicos estaban cerrados, su espíritu contempló una visión que llenó su corazón de una paz indescriptible. La luz se acercaba cada vez más y, dentro de ella, Josefina pudo distinguir una forma que la hizo llorar de alegría. Era un caballo blanco como la nieve recién caída, con una melena que fluía como seda y ojos que brillaban con una sabiduría divina. El animal se movía a través del aire como si fuera agua, sus cascos tocando una superficie invisible que solo él podía percibir. «Señor», susurró Josefina con su último aliento, «en tus manos encomiendo mi espíritu». Sus fuerzas se desvanecieron completamente. Su cuerpo quedó inmóvil, colgando de la soga como una muñeca rota. La multitud creyó que todo había terminado, que finalmente habían silenciado a la mujer que tanto los había perturbado. Pero la luz continuaba descendiendo, y en ella el caballo blanco se acercaba cada vez más al roble centenario. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo el destino de Josefina Clark, sino el de toda la comunidad de Millbrook, y se convertiría en una historia que se contaría durante generaciones como testimonio del poder divino manifestado en la tierra. La luz dorada descendió hasta posarse a apenas unos metros sobre el roble centenario, cuando la forma del caballo se volvió completamente visible para todos los presentes. El animal era de una belleza sobrenatural que desafiaba toda descripción terrenal. Su pelaje blanco brillaba con una luminosidad propia, como si cada pelo fuera una fibra de luz pura tejida por manos divinas. Su crin flotaba en el aire nocturno como si fuera llevada por una brisa celestial que solo él podía sentir. Los cascos del caballo reflejaban la luz de las antorchas como diamantes tallados, pero había algo más en ellos, una sustancia cristalina que parecía solidificarse bajo sus patas, creando una superficie invisible sobre la cual el animal caminaba con la gracia de un ser que nunca había conocido las limitaciones de la gravedad terrenal. Buck Torrance fue el primero en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Su boca se abrió en un grito silencioso de terror puro y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. El hombre que había mostrado tanta crueldad y sadismo momentos antes, ahora parecía un niño aterrorizado, enfrentando una pesadilla que había cobrado vida. «Dios mío», logró susurrar, su voz quebrada por el miedo. Es real». La multitud, que había estado rugiendo con sed de sangre, ahora guardaba un silencio sepulcral. Más de 200 personas se habían convertido en estatuas vivientes, con los ojos fijos en el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba ante ellos. Algunos intentaron huir, pero descubrieron que sus piernas se negaban a obedecerles, como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar para que fueran testigos de lo que estaba a punto de suceder. El caballo descendió lentamente, sus movimientos llenos de una dignidad majestuosa que hablaba de su origen divino. No había prisa en sus acciones, ni urgencia terrenal. Cada paso que daba sobre el aire era deliberado y lleno de propósito, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que este milagro se desarrollara según la voluntad del Altísimo. Cuando el animal estuvo lo suficientemente cerca,
Extendió su cuello hacia Josefina con una ternura que contrastaba dramáticamente con la violencia brutal que había rodeado a la anciana durante toda la noche. Su hocico, suave como el terciopelo más fino, tocó la soga que estrangulaba el cuello de Josefina. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física conocidas. La soga, que había sido atada con nudos tan apretados que habrían requerido un cuchillo para cortarla, se deshizo instantáneamente al contacto con el caballo. No se rompió, no se desintegró, simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. Josefina, que había estado al borde de la muerte, cayó suavemente sobre el lomo del caballo. Su cuerpo, que momentos antes había estado luchando desesperadamente por respirar, ahora se relajó por completo. Su respiración se normalizó de inmediato, como si la asfixia nunca hubiera ocurrido. Las marcas rojas alrededor de su cuello desaparecieron y su rostro recuperó su color natural. Pero el milagro no terminó allí. Mientras Josefina yacía sobre el lomo del caballo, una transformación visible comenzó a ocurrir en su cuerpo. Las arrugas de la edad se suavizaron, no hasta desaparecer, sino hasta reflejar sabiduría en lugar de desgaste. Sus cabellos blancos brillaron con una luz plateada y sus ojos, cuando finalmente los abrió, resplandecían con una paz que parecía emanar directamente del cielo. Fue en ese momento cuando la voz se escuchó. No vino de ninguna dirección específica. No fue un sonido que viajara a través del aire como las voces humanas. En su lugar, la voz resonó desde el interior de cada persona presente, hablando directamente a sus corazones y conciencias con una autoridad que no podía ser ignorada ni malinterpretada. «Yo soy el que soy», declaró la voz, y las palabras hicieron que toda la multitud cayera instantáneamente de rodillas. «La que habéis intentado destruir es mía. La que habéis perseguido lleva mi nombre. La que habéis condenado es portadora de mi palabra». El terror que se apoderó de la multitud fue absoluto. Hombres que habían enfrentado la muerte en las minas, que habían luchado en guerras, que habían sobrevivido a las peores adversidades que la vida podía ofrecer, ahora temblaban como hojas en el viento ante la presencia tangible de lo divino. El pastor Blackwood, que había orquestado todo este horror, se encontró aplastado contra el suelo por el peso de su propia culpa. Su rostro, que había irradiado arrogancia y autoridad religiosa durante toda su carrera, ahora estaba desfigurado por un terror que iba más allá de lo físico. Se había dado cuenta de que, durante años, había estado predicando sobre un Dios que él creía controlar, solo para descubrir que había desafiado al Dios verdadero y había sido encontrado faltando. «Perdón», gritó Blackwood, su voz quebrándose en sollozos desesperados. «Señor, ten misericordia. No sabía que ella era tuya». La voz celestial continuó resonando, pero ahora había una cualidad diferente en ella, una mezcla de justicia y misericordia que reflejaba la complejidad del carácter divino. «¿Quién a mis siervos toca? A mí toca. ¿Quién a mis elegidos persigue? A mí persigue. Pero mi misericordia es mayor que mi ira, y mi amor es más profundo que vuestro odio». El caballo comenzó a elevarse, llevando a Josefina consigo. La anciana, completamente consciente ahora, miró hacia la multitud que había intentado matarla. En sus ojos no había venganza, ni triunfo cruel, solo una compasión tan profunda que hizo que algunos de los espectadores rompieran en llanto al darse cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. «Padre», dijo Josefina con una voz que se escuchó claramente, a pesar de que estaba elevándose en el aire. «Así como tú me has perdonado, yo perdono a estos hermanos míos. Transforma sus corazones como has transformado el mío». El caballo y Josefina se elevaron hasta alcanzar la altura de las copas de los árboles. Luego continuaron ascendiendo lentamente. La luz dorada que los rodeaba se intensificó, creando un espectáculo que quedó grabado para siempre en la memoria de cada testigo. Algunos de los presentes más tarde jurarían haber visto ángeles acompañando al caballo, mientras otros afirmarían que escucharon música celestial que ningún instrumento terrenal podría reproducir. Cuando alcanzaron una altura considerable, el caballo cambió de dirección y comenzó a descender hacia la salida del pueblo. El vuelo duró varios minutos, tiempo suficiente para que la noticia se extendiera por todo Millbrook.
Ventanas se abrieron, puertas de par en par, y familias enteras salieron a las calles para presenciar el milagro que estaba ocurriendo ante sus ojos. Niños pequeños aplaudían con deleite, viendo en el caballo volador algo mágico y hermoso. Adultos lloraban de asombro y arrepentimiento, reconociendo que habían sido testigos de una manifestación divina que cambiaría sus vidas para siempre. Ancianos que habían vivido décadas sin ver nada más extraordinario que las estaciones cambiantes, ahora contemplaban algo que confirmaría su fe hasta el día de su muerte. El caballo depositó a Josefina suavemente en la entrada del pueblo, exactamente en el lugar donde había comenzado a predicar meses atrás. Cuando los cascos del animal tocaron el suelo, la tierra misma pareció bendecirse. Flores silvestres brotaron instantáneamente alrededor del lugar donde había aterrizado, y un manantial de agua cristalina emergió de la tierra, creando un pequeño arroyo que comenzó a fluir hacia el centro del pueblo. Josefina se bajó del caballo con una gracia que desmentía su edad. Se acercó al animal divino y puso su mano sobre su cuello, susurrando palabras de gratitud que solo él podía escuchar. El caballo la miró con ojos que brillaban con una sabiduría infinita. Inclinó su cabeza en un saludo final y luego comenzó a desvanecerse como una imagen reflejada en agua perturbada. La luz dorada se desvaneció gradualmente, pero no desapareció completamente. En su lugar, un resplandor suave continuó rodeando a Josefina, marcándola permanentemente como alguien que había sido tocada por lo divino. La multitud que había venido a lincharla ahora se acercaba con pasos vacilantes, sus rostros transformados por una mezcla de temor reverente y arrepentimiento profundo. Buck Torrance fue el primero en llegar hasta ella, arrastrándose literalmente sobre sus manos y rodillas, con lágrimas que lavaban la suciedad de su rostro. «Señora Clark, soy yo, por favor, perdóneme. No sabía lo que estaba haciendo». Josefina se inclinó y ayudó a Buck a ponerse de pie, tomando sus manos manchadas de sangre entre las suyas. «Hijo», le dijo con una voz llena de amor maternal, «ya estás perdonado. Dios ha visto tu corazón arrepentido y eso es todo lo que importa». La respuesta de Josefina desató una avalancha de arrepentimiento. Uno por uno, los miembros de la turba se acercaron a ella, confesando sus pecados y pidiendo perdón. Josefina respondió a cada uno con la misma gracia, la misma compasión, la misma disposición a perdonar que había mostrado incluso mientras la estaban matando. Wade, el hermano de Buck, se acercó temblando. «Señora Clark, he hecho cosas terribles. He lastimado a gente inocente. No merezco su perdón». «Hijo», respondió Josefina, poniendo su mano sobre el hombro del hombre, «ninguno de nosotros merece el perdón de Dios, pero Él nos lo da de todos modos. Si Dios puede perdonarte, ¿quién soy yo para negarte lo que Él ya te ha concedido?» El pastor Blackwood fue el último en acercarse. Su orgulloso porte había sido completamente quebrado y se arrastraba hacia Josefina como un mendigo hacia su benefactor. Cuando finalmente llegó hasta ella, se postró completamente en el suelo, besando el polvo alrededor de sus pies. «Señora Clark», dijo con una voz quebrada por el llanto, «he sido un falso pastor. He usado el nombre de Dios para servir a mis propios intereses. He sembrado odio donde debería haber sembrado amor. He causado dolor donde debería haber traído sanidad. Por favor, en el nombre de Dios, perdóneme». Josefina se arrodilló junto a Blackwood y levantó su rostro para que la mirara directamente a los ojos. «Cornelius», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «Dios puede usar incluso nuestros errores más grandes para su gloria. Tu corazón arrepentido es el comienzo de una nueva vida. Levántate, hermano mío, y camina en la luz que Dios ha puesto ante ti». La transformación de Blackwood fue instantánea y visible. El hombre que había sido un lobo con piel de oveja ahora se convertía en un pastor genuino. Se puso de pie con una dignidad renovada, pero una dignidad basada en la verdadera humildad y no en la arrogancia falsa. Durante los días siguientes, Millbrook se convirtió en un lugar de peregrinación. La noticia del milagro se extendió primero por todo el condado, luego por el estado y, finalmente, por todo el sur.
Gente de todas las denominaciones religiosas acudía a ver el lugar donde había ocurrido el milagro y a escuchar a la mujer que había sido rescatada por un caballo celestial. Josefina estableció una nueva congregación que se reunía al aire libre, bajo el mismo roble que había servido como testigo de su casi muerte. Pero ahora ese árbol se había transformado en un símbolo de resurrección y esperanza. Personas colgaban cintas de colores en sus ramas, cada una representando una oración o una petición de perdón. La congregación que se formó alrededor de Josefina era diferente a cualquier otra en la región. No había denominaciones, ni jerarquías, ni exclusiones basadas en raza, clase social o pasado. Mineros se sentaban junto a banqueros. Mujeres maltratadas encontraban consuelo junto a las esposas de sus abusadores. Y niños huérfanos eran adoptados por familias que habían aprendido el verdadero significado del amor cristiano. El juez Thornton, cuya hija había sido la chispa que encendió la persecución final, se convirtió en uno de los seguidores más devotos de Josefina. Renunció a su posición judicial y dedicó su fortuna considerable a establecer orfanatos y escuelas para los niños pobres del condado. Su transformación fue tan completa que quienes lo conocían antes del milagro apenas podían reconocerlo. Rebecca Thornton, la joven cuya conversión había iniciado la cadena de eventos que llevó al linchamiento, se convirtió en la asistente personal de Josefina. Juntas recorrían los condados vecinos, compartiendo la historia del milagro y predicando un mensaje de amor, perdón y esperanza que transformaba vidas donde quiera que iban. Sara González y Marta Williams se convirtieron en las diáconas no oficiales de la nueva congregación, organizando la ayuda para los necesitados y coordinando las actividades caritativas que se habían vuelto parte esencial de la vida comunitaria. Tommy Morrison, el muchacho huérfano que había sido brutalmente golpeado por tratar de defender a Josefina, se recuperó completamente de sus heridas y se convirtió en el cronista no oficial de la congregación, escribiendo cartas que difundían la historia del milagro por todo el continente. Jim Patterson, el minero que fue uno de los primeros seguidores de Josefina, asumió el liderazgo de los trabajadores de la mina. Bajo su dirección, establecieron condiciones laborales más seguras, salarios justos y un sistema de apoyo mutuo para asegurar que ningún trabajador ni su familia sufriera necesidad. El manantial que brotó donde el caballo había aterrizado se convirtió en un lugar de sanidad. Personas con enfermedades físicas y emocionales llegaban de lejos para beber de sus aguas cristalinas, y muchos reportaron curaciones milagrosas. Josefina nunca reclamó crédito por estas sanidades, siempre dirigía la atención hacia Dios, dejando claro que la verdadera sanidad venía de la fe, no del agua. Los hermanos Torrance, que habían sido instrumentos de tanta violencia, se transformaron en protectores de los débiles y desamparados. Establecieron un servicio de escolta para mujeres que necesitaban viajar solas y se especializaron en ayudar a víctimas de violencia doméstica a encontrar seguridad y sanidad. El sheriff Morrison, cómplice en la persecución de Josefina, renunció a su cargo y se convirtió en misionero itinerante, llevando el mensaje de perdón y transformación a prisiones y comunidades marginadas del sur. Su testimonio personal, de cómo pasó de ser instrumento de opresión a agente de liberación, se volvió uno de los más poderosos de la región. Incluso el alcalde Caldwell, quien había promulgado las leyes que facilitaron la persecución, experimentó una transformación radical. Dedicó el resto de su vida a reformar las leyes locales, asegurándose de que la libertad religiosa fuera protegida y que la autoridad gubernamental jamás pudiera usarse para perseguir a los inocentes. A medida que pasaban los meses, Millbrook se convirtió en un modelo de comunidad cristiana basada en el amor genuino, no en el miedo ni el control. Los crímenes prácticamente desaparecieron, no porque se castigara con más severidad, sino porque las personas experimentaron una transformación de corazón que hizo que el delito fuera impensable. La economía floreció como nunca antes. Los trabajadores, tratados con dignidad y respeto, se volvieron más productivos. Los comerciantes, operando con honestidad e integridad, construyeron relaciones de confianza que durarían generaciones. Las familias, sanadas de años de disfunción y abuso, criaron hijos que transmitieron valores de amor y perdón a sus propias generaciones. Josefina vivió otros 12 años después del milagro, y cada uno de esos años fue más rico y pleno que toda su vida anterior. Nunca volvió a casarse,
pero se convirtió en madre espiritual de cientos que encontraron en ella un amor maternal que jamás conocieron. Cuando finalmente llegó su hora de partir, a los 86 años, Josefina murió pacíficamente en su cama, rodeada por quienes la amaban. Sus últimas palabras fueron: «Veo el caballo. Ha venido a llevarme a casa». Testigos que estuvieron presentes en el momento de su muerte juraron haber visto una luz dorada llenar la habitación, y por un instante percibieron la forma de un caballo blanco esperando junto a la cama. Cuando la luz se desvaneció, Josefina había partido en paz, con una sonrisa en los labios que hablaba de una reunión gozosa con su Señor. El funeral de Josefina reunió a miles de personas que llegaron de todo el sur para honrar a la mujer que había cambiado sus vidas. Pero más que un funeral, fue una celebración de una existencia que había demostrado el poder transformador del amor divino. Años después, cuando los historiadores intentaron documentar los eventos que transformaron Millbrook, descubrieron que cada testimonio coincidía incluso en los detalles más pequeños. Cientos de testigos oculares, muchos de ellos, al principio, hostiles a Josefina, confirmaron cada aspecto del milagro. La historia se convirtió en una de las manifestaciones divinas más bien documentadas de la historia moderna. El roble centenario donde ocurrió el milagro fue finalmente designado como sitio histórico religioso. Una placa de bronce fue instalada en su base, con las palabras que Josefina pronunció desde el lomo del caballo: «Padre, así como tú me has perdonado, yo perdono a estos hermanos míos». La congregación que Josefina fundó continuó creciendo durante décadas, estableciendo iglesias hermanas en docenas de comunidades a lo largo del sur. Su enfoque en el amor práctico, el perdón radical y la transformación social se convirtió en un modelo para los futuros movimientos de justicia social. Pero quizá el legado más poderoso de Josefina Clark no fueron las iglesias que se levantaron en su nombre, sino las vidas individuales transformadas por su ejemplo. Cada persona que experimentó su perdón llevó ese regalo a otros, creando ondas de transformación que se extendieron mucho después de su partida. La historia de la mujer que fue colgada por predicar la Biblia, pero salvada por un caballo enviado por Dios, se convirtió en un testimonio poderoso. El amor divino puede triunfar sobre el odio humano, la misericordia puede vencer a la injusticia, y aun en los momentos más oscuros, la luz de Dios brilla con una intensidad capaz de transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. En las noches tranquilas de Millbrook, cuando el viento susurra entre las ramas del roble centenario, los habitantes más antiguos juran escuchar el eco de cascos celestiales caminando sobre el aire, recordándoles que los milagros no son solo historias del pasado, sino realidades que pueden surgir cuando la fe encuentra la necesidad y el amor la oportunidad para vencer al odio. La historia de Josefina Clark nos entrega una de las lecciones más profundas que podemos aprender en esta vida: que el amor genuino y el perdón auténtico poseen un poder transformador capaz de cambiar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras. En un mundo donde el odio se multiplica a la velocidad de la luz, donde las redes sociales amplifican la división y la intolerancia se disfraza de justicia, esta anciana de 74 años nos recuerda que existe una fuerza más poderosa que cualquier turba enfurecida, más fuerte que cualquier persecución, y más duradera que cualquier injusticia temporal. Josefina no fue una mujer perfecta, pero aprendió algo que muchos aún luchamos por comprender: que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en servir. Que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en el perdón. Y que la verdadera victoria no se logra destruyendo a nuestros enemigos, sino transformándolos en amigos. Cuando la colgaron de ese roble centenario, ella no maldijo a sus perseguidores, no les amenazó con juicio divino, ni les deseó el mal. En cambio, oró por ellos, pidió perdón para ellos y los amó, incluso mientras la mataban. Este nivel de amor siempre requerirá una intervención divina, porque va más allá de las capacidades humanas. Ninguno de nosotros puede amar así por nuestras propias fuerzas. Pero cuando permitimos que Dios actúe a través de nosotros, cuando nos convertimos en instrumentos de su amor y no en herramientas de nuestro ego, ocurren milagros que van mucho más allá de caballos celestiales caminando sobre el aire. La transformación de Blackwood, de los hermanos Torrance, del juez Thornton y de toda la comunidad de Millbrook no fue resultado de una predicación persuasiva ni de argumentos teológicos brillantes. Fue el resultado directo de presenciar un amor tan puro,
tan auténtico, tan divino, que sus corazones no pudieron resistirse a él. Cuando vieron a Josefina perdonar a quienes la habían torturado, cuando la escucharon orar por quienes la persiguieron, cuando contemplaron su respuesta de amor frente a la injusticia más brutal, algo cambió en lo más profundo de sus almas. Cada uno de nosotros enfrenta sus propios robles centenarios. Tal vez no nos cuelguen físicamente, pero todos atravesamos momentos donde la injusticia parece triunfar, donde el odio parece más fuerte que el amor, donde la oscuridad amenaza con ahogar la luz. En esos instantes, tenemos una elección fundamental: responder con más odio, alimentando el ciclo de venganza que destruye tanto al vengador como a la víctima, o elegir el camino que tomó Josefina, el camino del perdón radical y del amor incondicional. El milagro más grande en esta historia no fue el caballo celestial, por espectacular que haya sido. El milagro más grande fue el corazón de Josefina, que amó a sus enemigos incluso mientras la mataban. Ese tipo de amor es el que verdaderamente cambia el mundo, una persona a la vez, una familia a la vez, una comunidad a la vez. Cuando perdonamos a quien nos ha herido, cuando amamos a quien nos ha odiado, cuando bendecimos a quien nos ha maldecido, invocamos el mismo poder que descendió del cielo aquella noche en Millbrook. Abrimos una puerta para que lo divino entre en lo humano y transforme lo que parecía imposible de cambiar. La historia de Josefina Clark nos desafía a mirar en nuestro propio corazón. ¿Hay alguien a quien necesitamos perdonar? ¿Hay situaciones en las que hemos escogido el resentimiento antes que la reconciliación? ¿Momentos en que el orgullo nos ha impedido extender la mano con amor hacia quienes nos han herido? El poder transformador del perdón no es solo para las grandes tragedias o injusticias dramáticas. Funciona igual de bien en las pequeñas heridas cotidianas, en los malentendidos familiares, en las tensiones laborales, en las divisiones comunitarias. Cada vez que elegimos responder con amor donde el mundo espera odio, cada vez que decidimos perdonar donde la cultura exige venganza, participamos en el mismo milagro que salvó a Josefina y transformó a Millbrook. La lección más profunda de esta historia es que el amor verdadero siempre triunfa, aunque a veces debamos esperar para ver esa victoria. Josefina tuvo que vivir la experiencia de ser colgada antes de presenciar el milagro de su rescate. Tuvo que sufrir la injusticia antes de ser testigo de la justicia divina. Tuvo que atravesar la noche más oscura para luego contemplar la luz más brillante. Pero cuando esa luz llegó, no solo la transformó a ella, sino que iluminó a toda la comunidad. Su amor no solo cambió su vida, sino la de cientos. Su perdón no solo sanó su corazón, sino los corazones de quienes la persiguieron. Este es el poder del amor divino, actuando a través de corazones humanos dispuestos. No necesitamos ser perfectos, santos ni teólogos brillantes. Solo necesitamos querer amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, y ver a los demás como Dios los ve, no como enemigos a destruir, sino como hijos perdidos esperando el camino a casa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta, que ahora está apareciendo para ti. Haz clic en la historia que aparece en pantalla y déjate sorprender.